Cariño, él dijo, ella no tiene a nadie que la acompañe, cuidar al niño sola es lamentable. Respondí, yo también cuido al niño sola. No es eso lamentable. Tienes a mí, dijo él. ¿Realmente me acompañaste? Respondí. Justo cuando iba a ayudar a mi hijo a cubrir sus libros, apareció un vídeo en mi feed. Una familia de 3 estaba sentada junta, cubriendo sus libros. Las hábiles manos del padre recibieron numerosos me gusta de los espectadores, elogiado como el padre chino ideal. La dulce y encantadora niña colocó el libro sobre la cubierta, y su madre despegó la tira del medio, alineando el libro. El resto lo hizo todo el padre. El rostro del padre estaba lleno de ternura y felicidad. Ese padre era el padre biológico de mi hijo, mi esposo legalmente casado. Pero lamentablemente, las otras 2 personas no éramos mi hijo y yo. El vídeo fue grabado por múltiples cámaras de vigilancia, tanto desde lejos como de cerca. El hombre llevaba ropa casera informal, con las mangas ligeramente enrolladas, mostrando un tatuaje de medio corazón rojo en su muñeca izquierda. Coincidía con el tatuaje de medio corazón en mi muñeca derecha. Sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Mi corazón se apretó dolorosamente, casi haciendo imposible respirar, dejándome congelada en el lugar. Las manos que sostenían mi teléfono temblaban incontrolablemente. Mi esposo, Silas. Lo más probable es que me estuviera engañando. En el vídeo, la niña llamó dulcemente al hombre papá. Mientras estaba ocupado, aún logró liberar una mano para acariciar suavemente la cabeza de la niña. La niña hizo un puchero y se quejó suavemente, mamá acaba de hacerme el cabello, y ahora lo arruinaste, papá. El hombre se rió, dejó el libro que había envuelto, hizo una cara tonta y extendió las manos hacia la niña. La niña saltó y se lanzó a los brazos de su madre, actuando mimada. Mamá. Mira a papá. La madre se sentó tranquilamente a su lado, observando con una sonrisa suave en su rostro. Hoy en día, muchas madres cubren los libros para sus hijos, pero la representación del padre cuidadosamente envolviendo los libros en el vídeo ganó instantáneamente los corazones de los espectadores. El blogger sabía cómo captar la atención de la audiencia, y la edición del vídeo era muy atractiva, creando una atmósfera cálida. Cualquiera que lo viera probablemente diría, qué familia tan cálida y amorosa. Sí, por supuesto, el hombre en el vídeo no fuera mi esposo. Incluso podría haberles dado un me gusta. La sección de comentarios estaba llena de diversas respuestas de los internautas, así como fotos de sus propias experiencias de envolver libros. También había interacción entre el blogger y los seguidores. Mientras tanto, yo, mirando la pantalla, sentí la arrogancia del blogger. Nina. La vecina de mi esposo de su ciudad natal. Ella vino a nuestra casa hace 2 años a pedir ayuda con la escolarización de su hija. Ella pidió que ayudáramos a encontrar una escuela para su hija. Porque sus suegros nos lo pidieron, diciendo que era lamentable después de su divorcio, cuidando a su hija sola. Éramos vecinas, así que ayudamos si podíamos, y si no, lo dejábamos pasar. En ese momento, incluso se quedó en nuestra casa durante 2 días antes de mudarse una vez que encontró un lugar donde vivir. Pensé que era alguien con sentido de los límites. Más tarde, tuve que encontrar a alguien que conociera para organizar la escolarización de su hija porque no vivían en nuestro distrito. Después de que se mudó, tuvimos poco contacto y ninguna interacción más. El año pasado, me la encontré cuando volví a mi ciudad natal para el año nuevo. Me agarró y me agradeció calurosamente. Me dejó una buena impresión. Entonces, ella había estado mirando a mi esposo todo el tiempo. Debe haber comenzado a planear desde entonces, no es de extrañar que se mudara después de solo 2 días. Silas me lo había dicho. Crecieron juntos, pero era solo una amistad vecinal. Después, ambos se fueron a la escuela y al trabajo, y realmente no mantuvieron contacto. Todos estaban ocupados con la escuela y el trabajo, rara vez regresaban a casa, por lo que casi no se veían. Él era introvertido cuando era niño, hablaba poco y no estaba familiarizado con sus compañeros en el pueblo. Hace 2 años,
Nina de repente tocó nuestra puerta. En ese momento, la reacción de Silas fue genuina, realmente no conocía a Nina. Pero cuando se volvieron tan cercanos. En el vídeo, se veían tan naturales y en sintonía. Si no los conociera, pensaría que eran una pareja amorosa. Mis dedos parecían moverse por sí solos. Cuanto más no quería ver algo, más parecía desafiar mi voluntad. Abrí su perfil. Cuanto más desplazaba, más frío se volvía mi corazón. El nombre de la blogger era, Él es nuestro protector. Le encantaba compartir. Sus publicaciones antes solo la mostraban a ella. Pero hace un año, después de cambiar su nombre a este, los vídeos que publicó mostraban a los tres pasando tiempo juntos en ese apartamento alquilado. La mayoría de las tomas eran de cámaras de vigilancia, rara vez mostraban grabaciones directas, pero la familia se veía tan natural junta. Incluso comencé a preguntarme, ¿realmente el hombre en el vídeo era solo un doble de mi esposo? De lo contrario, ¿cómo podría tener tanto cariño en los ojos al mirar a Nina? El estilo de edición de la blogger era muy apreciado por el público, lo que le ganó muchos seguidores. Cuando el hombre y el niño no estaban en casa, ella compartía lo que hacía sola, limpiar, jardinería, incluso cuidado de la piel, o presentando nuevos artículos y decoraciones para el hogar. Ocasionalmente, hacía transmisiones en vivo. Muchos internautas respondieron en los comentarios, diciendo que era una mujer feliz, aunque su esposo trabajaba a menudo y no estaba mucho en casa, él aún la hacía sentir muy segura. Ella les respondió con un emoji arrogante. Él es el protector de mi hija y de mí. Me reí amargamente. Entonces, ¿qué pasa con Evan y conmigo? ¿Cuánto había confiado en Silas? Él le dio un hogar a Nina y a su hija, y cuando regresó, Evan y yo le dimos un hogar. Habían estado coqueteando tanto tiempo, y yo no me di cuenta de nada. Dicen que el sexto sentido de una mujer es agudo. Eso es una mentira. No sentí nada en absoluto. Mi mente giraba en 1000 direcciones. Hasta que el teléfono de repente cayó con un fuerte golpe. Me agaché lentamente para recogerlo, pero no pude levantarme. Mi cuerpo estaba demasiado débil, y me desplomé en el suelo. El vídeo seguía reproduciéndose. El hombre se inclinaba, ayudando suavemente a la niña con su tarea. Cuando levantó la vista, accidentalmente encontró la mirada de la mujer y le sonrió. Su amor paternal, que irradiaba naturalmente de él, me atravesó el corazón. Silas nunca ayudó a Evan con su tarea. A veces, cuando yo estaba ocupada y Evan le preguntaba algo, le decía que lo resolviera por su cuenta. Siempre elogiaba a su hijo por ser inteligente y sacar buenas notas en todas las materias. Me abrazaba y me decía lo afortunado que era de tenerme enseñándole a nuestro hijo. Pero al verlo ayudar a la tarea de otro niño, no pude evitar que la amargura creciera en mi corazón. Hice clic en la sección de comentarios bajo el vídeo, llena de emojis de risa. Realmente son tan amorosos. No es de extrañar que la hija sea tan bien educada. Envidiosos. Enseñándole la tarea al bebé con tanta paciencia, debe ser su pequeña amante de la vida pasada. Jaja. Soy la única que notó la mirada que compartieron antes. Estaba llena de química. Jeje. Arriba, volví a ver el vídeo, y realmente sentí que en el momento en que se miraron, los alrededores se llenaron de burbujas rosadas. Recordé cómo me había sonreído antes de irse esta mañana, abrazándome y dándome un beso furtivo frente a Evan. Me sentí incómoda por completo. Una sensación asfixiante se apoderó de mi pecho. Me sentí sucia, como si algo dentro de mí estuviera manchado. Mamá, ya terminé de ducharme. Quiero dibujar un rato antes de leer y tomar notas. Al escuchar la voz de mi hijo, me di cuenta rápidamente y apagué el teléfono apresuradamente, limpiándome los ojos instintivamente antes de que entrara en la habitación. Solo entonces me di cuenta de que no había derramado ni una sola lágrima. Me apoyé en una silla cercana, me levanté lentamente y me quité el polvo inexistente de los pantalones, forzando una sonrisa. Está bien. No quería que mi hijo viera mi estado actual,
así que agaché la cabeza y salí de su habitación mientras él estaba ocupado buscando ropa en el armario. Fui al baño y me lavé la cara. El agua fría corría por mis manos, salpicando mi cara, lo que me provocó un escalofrío en la columna. Cuando miré hacia arriba, vi mi propio rostro frío en el espejo, con el dolor agudo enterrado profundamente en mis ojos. Me quedé congelada por un rato. Cogí un poco de agua fría con las manos y me la eché de nuevo en la cara, diciéndome a mí misma que este es el mundo de los adultos. No debo, ni puedo, dejarme atrapar por el amor. Ahora, lo más importante es la vida, mi hijo y mi trabajo. Me compuse y me paré en la puerta de la habitación de mi hijo, observándolo con atención mientras se concentraba en su dibujo. Aún así, una ola de dolor e impotencia me recorrió por dentro. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo dejó de resonar en la casa las palabras de los vídeos de Nina? En el pasado, aunque Silas nunca ayudaba a nuestro hijo con la tarea, al menos llegaba a casa a tiempo todos los días. Incluso cuando tenía que viajar, siempre nos llamaba por vídeo durante varios días consecutivos. Nos decía dónde estaba, qué estaba haciendo. Al menos estaba allí con nuestro hijo, guiándolo a pensar por sí mismo cuando se le dificultaba la tarea. Pero ahora, nos miente, diciendo que está trabajando hasta tarde, en viajes de negocios o en cenas con colegas. La verdad es que está pasando tiempo con otra mujer, dándole su amor paternal a otro niño. Seguía repasando la cronología y me di cuenta de que desde que Nina cambió el nombre de su cuenta de vídeo, Silas ha estado trabajando más horas o viajando más. Bromeé diciendo que debería ir a quejarme con su jefe, ¿no estaba trabajando hasta tarde antes? Después de que tuve al bebé, casi no trabajaba hasta tarde. Pero ahora que lo han ascendido, parece que trabaja más que nunca. ¿Cuál era su expresión en ese entonces? Culpa, pánico. Incluso me burlé de él por creerlo, diciendo, no soy de ese tipo de persona. Su expresión de alivio en ese momento, pensé que era porque temía que interfiriera en su trabajo, y me reí, diciendo que se estaba convirtiendo en un adicto al trabajo, priorizando su trabajo sobre su esposa e hijo. Mirando atrás ahora, resulta que temía que sus mentiras fueran descubiertas. Apenas puedo imaginar cómo se desarrollarán las cosas con el tiempo. Mi hijo tiene un padre. Pero le falta el amor paternal, la compañía de un padre. Mientras que la hija de Nina, aunque no tiene padre, sigue disfrutando del amor de uno. Me estremecí y silenciosamente hice una resolución. Nunca dejaré que mi hijo enfrente una situación así. Preferiría que creciera sin un padre que verlo perder la compañía del amor paternal. Evan pareció sentir mi mirada y se giró para mirarme. Con una sonrisa, levantó el dibujo que tenía en las manos y preguntó, «Mamá, ¿cómo lo ves?» Lo terminé hoy en la escuela, pero cuando terminó la clase no tuve tiempo de colorearlo, así que la profesora nos pidió que lo trajéramos a casa y lo compartiéramos con nuestros padres. Luego, su expresión cambió a una ligera decepción. ¿Por qué papá está trabajando hasta tarde otra vez? Me prometió ayer que llegaría temprano hoy. Junté las manos y me agaché frente a Evan. Déjame ver qué obra maestra ha creado nuestro futuro artista. Jeje, mamá, dibujé una familia que se quiere. Mira, dijo Evan mientras me entregaba el dibujo. Bajo sus largas pestañas, sus grandes ojos redondos brillaban como estrellas. Mamá, voy a colgar esto en la sala para que papá lo vea en cuanto llegue a casa. Bajé la mirada, un dolor agudo se extendió en mi corazón. ¿Cómo pudo Silas dejar a un hijo como este y pasar tiempo con la hija de otra mujer? En la imagen, se dibujaba una familia cálida y amorosa de tres, con «So de la ciudad de Nandu» escrito en letras grandes en el fondo. Este era el zoológico favorito de Van, uno que llevaba mucho tiempo pidiendo visitar para ver a los pandas gigantes. Silas había prometido llevarlo, pero después de más de un año, todavía no habían ido. Recuerdo que el verano pasado planeamos un viaje familiar por carretera, pero justo antes del viaje, Silas recibió una notificación urgente de que debía irse de viaje de negocios por unos días. Siguió pidiéndonos disculpas, prometiendo que iríamos después de su regreso. Dado su comportamiento previo,
me preocupaba que estuviera demasiado ocupado después de regresar y que las vacaciones de los niños ya hubieran terminado, así que solo tomé a Evan y lo llevé allí yo misma. Al final, justo como temía, su viaje de negocios se extendió. Evan y yo terminamos estando en la ciudad vecina mientras él estaba fuera, y el zoológico que Evan quería visitar estaba a solo media hora. Pensé que no estaría demasiado lejos, así que decidí sorprenderlo, pero no le dijimos nada y fuimos en silencio. Cuando llegamos, nos dijo que aún estaba trabajando y no podía venir a vernos. Evan estaba tan decepcionado. Quería llevarlo al zoológico yo misma, pero por alguna razón ese día, Evan se negó a ir. Insistió en esperar a que papá estuviera libre para que pudiéramos ir juntos. Al final, solo tomamos una foto rápida fuera de la puerta y nos fuimos. Más tarde, cuando imprimimos la foto, fue puesta en la pared en la habitación de Evan. El dibujo se basaba en esa foto, con Silas añadido. Pero mi tonto hijo no sabía. Ese día, mientras tomábamos la foto afuera, su papá estaba dentro del zoológico. No ocupado con el trabajo, sino pasando tiempo con Nina y su hijo. En ese vídeo, su familia no se fue hasta tarde en la noche. Realmente lamento no haber llevado a Evan al zoológico ese día. Porque Evan dijo que quería esperar a que papá se uniera a nosotros cuando estuviera libre, para que pudiera convertirse en un hermoso recuerdo para nuestra familia. El dolor en mi corazón se aligeró un poco. Me enderecé, pretendiendo estar alegre, y pellizqué la carita de Evan. Vaya, mi hijo es un artista increíble. ¿Es esta una imagen de nuestra familia? Me hiciste ver tan bonita, me da vergüenza. Papá también se ve guapo. Mamá, significa que papá tendrá tiempo en las próximas vacaciones. Todavía estoy esperando que nos lleve allí. Evan miró el dibujo, con una pequeña decepción en sus ojos. Pensé en Evan, concentrado en su dibujo y pensando en su papá, mientras ese hombre fingía ser un padre cariñoso en la casa de otra. Sentí como si miles de hormigas estuvieran devorando mi corazón. Silas no llegó a casa hasta después de las 11 de la noche. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá, observando cómo entraba, cerraba la puerta y luego se cambiaba de zapatos. Silas levantó la vista y me vio mirándolo fijamente. Se detuvo por un momento, luego su rostro se iluminó con una sonrisa y caminó hacia mí con suavidad. Es raro, dijo, que aún estés despierta hoy. Desde que nació nuestro hijo, me acostumbré a irme a la cama temprano. Solía ser alguien que no dormía antes de la medianoche, pero ahora, generalmente me voy a la cama antes de las 10 de la noche. Así que, en este último año, con Silas trabajando horas extras, no lo esperaba como antes. Nunca sospeché de Silas. Él me amaba tanto. Pero ahora, la ternura en sus ojos, que antes era solo para mí, la compartía con otra mujer. ¿Cómo podría aceptarlo? Silas y yo venimos de familias rurales, no de una familia rica ni distinguida. No teníamos mucho ahorrado, pero lo suficiente para vivir cómodamente. Pensé que estaba contenta con nuestra situación, pensando que teníamos una familia feliz y completa. Pero me equivoqué. Los hombres nunca quieren vivir demasiado cómodos. Cuando no respondí, Silas se sentó a mi lado, extendiendo su mano para abrazarme. No me toques. Cuando su mano descansó sobre mi cintura, de repente salí de mis pensamientos, y de forma instintiva, lo empujé lejos. La fuerza de ello hizo que resbalara del sofá y cayera al suelo. Daisy, ¿qué? Silas se quedó congelado. Ah, ¿ya volviste? Me asustaste. Ah. Me apoyé contra el sofá para levantarme, pero mis piernas se habían entumecido. Daisy, ¿qué pasa? Silas frunció el ceño y extendió la mano para ayudarme. Miré su rostro. Sus ojos estaban llenos de ternura, con solo yo en su mirada. Por un momento, parecía que estábamos de vuelta en el pasado. Cuando apenas nos casamos, ambas familias nos ayudaron a pagar el adelanto de la casa. Finalmente nos mudamos a nuestro nuevo hogar. En ese momento, nunca tenía que hacer horas extras, pero él solía quedarse mucho en la oficina. Cada noche, yo lo esperaba en este sofá. Luego, cuando llegaba a casa,
le daba un abrazo, y él me llevaba al dormitorio. Durante los descansos, solía acurrucarme en este sofá en sus brazos, viendo novelas, programas de variedades o vídeos juntos. Siempre decía que era como su gata mascota, siempre saltando sobre él, rascándole y acariciándole. En ese entonces, estábamos profundamente enamorados, enfrentando todos los desafíos juntos. Después de que nació nuestro hijo, pasamos del caos a encontrar nuestro ritmo. Enfrentamos todos juntos, aprendiendo el uno del otro. Hasta que su posición en el trabajo siguió subiendo, nuestro nivel de vida mejoró drásticamente, y él sugirió varias veces contratar una niñera, pero yo me negué. Mi trabajo era flexible, y quería ser yo quien acompañara a nuestro hijo mientras crecía. El resultado fue que el trabajo y el niño ocuparon la mayor parte de mi tiempo, y lo descuidé. Al principio, él no estaba feliz con ello, pero con el tiempo, se suavizó, entendió y me apoyó. Entonces, ¿cuánto ha pasado? Desde la última vez que pasamos un día entero en este sofá como solíamos hacerlo. Ahora, de repente, estoy viendo un lado de él diferente. Es difícil para mí aceptarlo. Viéndome perdida en mis pensamientos, Silas probablemente también recordó el pasado. ¿Qué es ese olor? Justo cuando Silas se inclinaba, capté un leve y dulce aroma en el aire mientras se acercaba. Oh, era el olor de pastel. Esta noche era el cumpleaños de la hija de Nina. Silas también gastó más de 500 en un castillo de Lego princesa para la hija de Nina. No me pregunten cómo lo supe. Silas se tensó, luego me soltó y caminó rápidamente hacia el baño. Cumpleaños de un amigo, deberías dormir temprano. Voy a ducharme. Lo vi apresurarse, su espalda casi huyendo, y no pude evitar reír. Olvidó incluso coger sus pijamas. Silas, estaba culpable. Pude oír el sonido del sistema de calefacción, el ventilador y el agua corriendo en el baño. Me levanté aturdida y tropecé hacia el dormitorio. Me dije a mí misma, aún no es el momento. No voy a actuar como una bruja, gritando y causando una escena. Esto no es una novela o un programa de televisión. El mundo real es mucho más duro para los adultos. Necesito pensar cuidadosamente. Sí, pensar cuidadosamente. Necesito un plan. Con este pensamiento, forcé una sonrisa, estirando mis labios en una mueca tensa. Antes, Silas me parecía perfecto. Pero después de solo una noche, me encontré llena de resistencia hacia él. Incluso después de que salió de la ducha, usé el cansancio como excusa para empujarlo lejos cuando intentó acercarse. En la oscuridad, lo observaba en silencio mientras se acostaba, quedándose dormido gradualmente después de ser rechazado. No tenía sentido. Escuchando su respiración uniforme, un destello frío cruzó mis ojos. Por un breve momento, pensé en ir a la cocina para coger un cuchillo, para acabar con el hombre que una vez amé profundamente. Pero contuve mis manos temblorosas, y al final, la razón ganó. No se lo merecía para hacerme cargar con tal carga. Tal vez al sentir mi intención homicida, Silas se estremeció un par de veces mientras dormía, e instintivamente me buscó, solo para que lo empujara con el pie, impidiendo que se acercara. Una noche sin dormir. Justo antes del amanecer, finalmente me dormí. Cuando desperté por la mañana y salí del dormitorio, vi a Silas en la cocina, con un delantal, cocinando. Evan, que ya se había levantado y se había lavado, estaba a su lado, sosteniendo el dibujo de anoche y contándole a Silas sobre sus esperanzas y sueños. Silas miraba el dibujo en las manos de Evan, con los ojos llenos de culpa. No fui a la cocina. Me senté en la mesa del comedor, perdida en mis pensamientos. Recordé un vídeo que Nina había publicado, donde el hombre estaba cocinando para ella y su hija. Estas cosas realmente no se pueden sobrepensar ni analizar demasiado. La ansiedad dentro de mí se encendió de nuevo, las imágenes se reproducían en mi mente, atormentándome. ¿Sabe raro? Miré los fideos en la mesa frente a mí, sintiéndome un poco nauseabunda. Era el desayuno que Silas había preparado. Al ver que no lo había tocado por un rato, Silas extendió los palillos hacia mi tazón. No.
Rápidamente cubrí el tazón con mis manos, y en su mirada sorprendida, revolví los fideos con mis palillos, forzándome a comer algunos bocados, a pesar de la incomodidad en mi estómago. No importa qué, no podía dejarme morir de hambre. ¿Qué? ¿Quieres el divorcio? Tú y Silas. Ustedes dos son tan pegajosos. ¿Cómo? ¿Estás cansada de la vida cómoda? En el almuerzo, cuando le dije a Ruby que quería divorciarme, su rostro mostró pura incredulidad, disparando 3 preguntas rápidamente. Como si la idea de que yo quisiera divorciarme fuera completamente impensable. Abrí los vídeos del perfil de Nina en mi teléfono y se los entregué, indicándole que los mirara. Es Silas. Después de hojear varios vídeos, instintivamente extendió su mano hacia la mía. Asentí con la cabeza hacia ella, luego giré mi mirada hacia la ventana y hablé suavemente. En realidad, he considerado no divorciarme. Aún tenemos sentimientos el uno por el otro. Podría tratar de persuadirlo para que cambie las cosas. En el peor de los casos, podría tratarlo como una máquina para ganar dinero. Pero cuando pienso en seguir viviendo con él, con el tiempo, los sentimientos se desgastarán, habrá discusiones constantes, y eventualmente nos cansaremos el uno del otro. Si nos separamos entonces, tanto habrá cambiado. Ahora, él todavía me ama, así que es mejor separarnos mientras aún podamos hacerlo con dignidad. Ruby me sirvió una taza de agua caliente y la colocó a mi lado. Volví a la realidad, con las manos descansando sobre la taza mientras observaba el vapor ascender. Solía pensar que cuando dos personas que se aman se casan, existe la base del afecto y la responsabilidad familiar. Incluso si algo sucede, habría preocupaciones y se quedarían juntos en las buenas y en las malas. Pero un solo día, y no pude soportarlo. Trabajé duro, gestioné cuidadosamente nuestro hogar, confié completamente en él porque lo amaba, creyendo que traería lealtad eterna, solo para que todo se viniera abajo en el momento en que vi ese vídeo. No es de extrañar que digan que el matrimonio es la tumba del amor. A veces, querer divorciarse realmente ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche, cuando Evan y yo nos sentamos a comer, Silas llegó a casa. Papá está en casa. Evan estaba feliz. Sí, había un poco de tráfico, si no, habría llegado antes. Silas respondió mientras se cambiaba los zapatos. ¿Dijiste que estabas ocupado estos días? No me dijiste que ibas a volver. Pensé que estabas trabajando hasta tarde, así que no cociné para ti. Mientras Silas se acercaba después de cambiarse los zapatos, lo miré mientras sostenía mi tazón, con tono neutral. Silas se detuvo un momento, mirándome con algo de sorpresa. Esta era la primera vez que no le cocinaba. Incluso cuando trabajaba hasta tarde, todavía preparaba comida extra, manteniéndola caliente en la olla para que él comiera cuando llegara a casa. Pero en ese entonces, no sabía que Silas tenía otro hogar al que ir a cenar. Estaba tontamente preocupada porque no comiera bien. No me importaba lo que pensara Silas. Bajé la cabeza y me concentré en comer. Él se acercó y le dio una palmada en la cabeza a Evan. Está bien. Haré unos fideos en un momento. En la mirada ardiente del silencio, terminé mi comida tranquilamente. No te preocupes por eso, déjalo. No tengo tanta hambre, y hay suficiente para los dos. Cuando comencé a recoger los platos para guardarlos, Silas se acercó, me quitó el plato y encontró el arroz restante en la olla de arroz. Lo echó en un plato y lo mezcló, quedándose en la cocina para comer. Al final, Silas no comió los fideos, sino lo que sobró de la comida mía y de Evan. No dije ni una palabra, me giré para ver a Evan en su habitación. No vi la mirada de decepción en los ojos de Silas en la cocina. Desde ese momento, Silas llegó a casa a tiempo todos los días, e incluso se encargó de cocinar. Varias veces, vi la rara atmósfera en casa e instintivamente no quería romperla. Después de todo, Evan había estado tan feliz últimamente. Durante la cena, recordé haber visto el comentario de Nina por la mañana, donde le decía a la comunidad en línea que su familia planeaba ver las flores de colza este fin de semana. Me reí para mis adentros. Cuando volví a mirar,
Sonreía a Silas, que parecía completamente desorientado. Era solo un acto. Silas podía jugar el juego, y yo también. Este fin de semana, deberías despejar algo de tiempo. Vamos a llevar a Evan a ver las flores de colza. El trabajo no se va a terminar de todos modos, haremos tiempo para ello. Solo un día. Silas me miró, sus ojos brillando con emoción. Debemos ir. Haré los arreglos. Parecía genuinamente emocionado, sus ojos llenos de anticipación. No sabía si era el dibujo de Van lo que lo tocó, haciéndolo sentir culpable por sus acciones, o si sentía la distancia que había mantenido de él últimamente y quería compensarlo. En cuanto a mí, simplemente no quería que Nina se saliera con la suya. Mi hijo también necesitaba la presencia de su padre. Esta fue la primera vez en los últimos 2 años que Silas nos llevó a todos juntos. Irónicamente, sus recuerdos de salidas familiares parecían estar congelados desde hace 2 años. Siguió hablando de los viejos tiempos mientras conducía, pero Van seguía interrumpiéndolo. Papá, estás hablando de cuando yo era pequeño. Papá, ese lugar, tú y mamá fueron, pero yo ya fui allí con mamá. Fuimos de nuevo después de que tú te pusiste demasiado ocupado. Papá, creo que te has confundido. Ese lugar, solo mamá y yo fuimos. Solo viste las fotos. Silas me miró por el espejo retrovisor. Cuando vio la expresión en mi rostro, rápidamente volvió a mirar al frente, conduciendo en silencio. Siempre he pensado que hay lugares que no visitamos cuando éramos niños, y eso deja algunos arrepentimientos cuando crecemos. Así que Van siempre ha sido llevado con nosotros a varios lugares, incluso si no recuerda cuando crezca. Cuando volvemos a esos lugares y encontramos fotos antiguas, aún tiene significado. Solía ser Silas quien venía con nosotros. Pero luego, estaba demasiado ocupado con Nina y su hija, siempre poniendo excusas sobre el próximo vez. No sé cuántos próximos veces, prometió. Incluso los fines de semana, a menudo solo éramos Evan y yo en un viaje en coche cerca. Daisy, gracias por todo. Poco a poco estoy poniendo las cosas en orden en el trabajo, y definitivamente haré más tiempo para llevarlos a ustedes dos en el futuro. Durante un atasco, Silas se giró y habló con cuidado, sus ojos traicionando su culpa. Solo sonreí débilmente. ¿A dónde vamos desde aquí? De ahora en adelante, ya no necesitaré la compañía de Silas. El paisaje de primavera era encantador, y hasta el aire se sentía fresco. Alrededor, las flores de colza doradas se balanceaban con la brisa de primavera. La ligera fragancia de las flores llenaba el aire, relajando naturalmente la mente y aliviando las emociones acumuladas durante los últimos días. Me estiré perezosamente, y mi estado de ánimo mejoró. Silas, que estaba tomando fotos de Van, se acercó. Daisy, vamos a tomarnos una foto familiar. Solía ser yo quien arrastraba a él y a Evan a tomar fotos. Hoy ni siquiera saqué mi teléfono. Bajé la mirada por un momento, luego levanté la cabeza y sonreí mientras me acercaba. Está bien. Evan, ven aquí. Vamos a tomar una foto. Silas estaba emocionado, configurando su teléfono y ajustando el ángulo. ¿Cuándo aprendiste todo esto? Nunca antes te había interesado. ¿Cómo es que de repente eres tan bueno en esto? Mi comentario medio en broma hizo que Silas se quedara congelado por un segundo antes de inventarse una mentira rápidamente. Hace poco, en una actividad de integración en el trabajo, aprendí algunos trucos de mis compañeros. Oh. Lo dije casualmente y no insistí más en el tema. Cuando Silas vio que no preguntaba más, parecía un poco decepcionado. El resto del tiempo, observaba en silencio a Evan y a mí, con la mirada perdida. Esa noche, una vez más me encontré con un vídeo corto que Nina había publicado. Parecía que ella y su hija habían ido al mismo lugar al que fuimos nosotros. No nos encontramos, lo cual fue una lástima. En el vídeo, su hija se agachaba junto a un campo de flores de colza, luciendo triste. Papá es tan lamentable. Tiene que irse de viaje de negocios todos los fines de semana y no ha visto flores de colza tan hermosas.
Había varios comentarios en las respuestas expresando simpatía por la pequeña. No pude evitar soltar una pequeña risa. ¡Qué descarada! Antes de dormir, Evan abrazó su almohada e insistió en que la familia entera durmiera junta esa noche. Al ver su carita expectante, no pude negarme. Además, había estado rechazando la cercanía de Silas estos últimos días, diciendo que no me sentía bien y no había dormido bien. Lo había hecho dormir en la habitación de invitados durante varias noches. Después de que se apagaron las luces, Evan extendió los brazos, rodeando con ambos brazos a Silas y a mí, y su voz inocente y de niño resonó. Me siento tan feliz. ¿Por qué dices eso? Me giré hacia él, usando la luz que pasaba por la rendija de las cortinas para mirar a Evan. Con el rabillo del ojo, vi que Silas también giraba la cabeza para mirarnos. En la oscuridad, Evan frunció el ceño y después de un momento, habló de nuevo. Nuestro compañero Tapko, su papá se enamoró de otra tía, se divorció de su mamá y se casó con ella. La nueva madrastra no le gusta a Tapko, y probablemente tendrá que cambiarse de escuela. Dijo que su papá lo va a mandar a casa de sus abuelos para estudiar. Tapko dijo que su mamá llamó a su papá un canalla infiel, dijo que debía ser alcanzado por un rayo y luego rompió todo en la casa antes de irse, diciendo que no podía dejar que la amante se saliera con la suya. Se estremeció, apretando nuestras manos contra su pecho. Y murmuró, es tan aterrador. No tengas miedo. Nuestra familia no será así. Silas acarició la manita de Evan. Yo me acerqué a Evan y le besé la frente. Cierto. Nuestro Evan no será enviado. Mamá no lo podría soportar. Me dije en silencio, solo los demás serían enviados, no nosotros. Lo siguiente fue Silas consolando a Evan, con la voz profunda de Silas contrastando con la de Evan en la oscuridad. Pero mi corazón se hundía poco a poco. Estos últimos días solo había estado pensando en mí misma y había ignorado cómo se sentía Evan. No mucho después, el sonido de la respiración suave de Evan indicó que se había quedado dormido. Silas me llamó un par de veces, y al ver que no respondía, él también se quedó dormido lentamente. Pero en la oscuridad, cerré los ojos y me encontré incapaz de dormir. Es raro que hoy haya sol. ¿No vas a subir al techo a tomar un poco de sol? Durante la hora del almuerzo, me senté en el techo, mirando el cielo en un estado de ensueño cuando una botella de té de leche caliente me fue metida en la cara. Ruby me vio tomarla e insertó la pajilla en la botella, luego se dejó caer a mi lado, tomando un gran sorbo de su té de leche mientras también miraba al cielo. Mencionaste antes que querías divorciarte, ¿verdad? Ruby sabía que quería divorciarme y había intentado disuadirme. Silas en realidad no había hecho nada tan grave, y las cosas no se habían puesto tan serias aún. Tal vez debería intentar que él volviera a encarrilarse primero. Simplemente no puedo aceptarlo. No puedo superarlo mentalmente. Cada vez que pienso en las cosas en los vídeos de Nina, cómo interactúan, simplemente no puedo quedarme con Silas. Ese día, estaba obsesionada con alejarme de Silas. Me pellizqué el puente de la nariz y suspiré. Últimamente he tenido dolores de cabeza. Uno de los niños en la clase de Van tiene padres que se divorciaron, y el niño fue enviado a vivir con sus abuelos. Parece que eso le ha dejado una gran huella. ¿Vas a dejar que siga así? Ruby inclinó la cabeza, mirándome, y yo le sonreí de manera impotente. No sé. Después de ese día, no sé qué le pasó a Silas. Desde entonces no ha ido a casa de Nina. Ahora, ni siquiera puedo soportar estar en el mismo espacio con Silas, mucho menos su toque. Estoy a punto de quebrarme. Entonces, ¿vas a seguir viviendo así? Mirándome, cansada y preocupada, Ruby negó con la cabeza y suspiró. Tal vez deberías intentar hablar con Evan. Ese niño es muy perceptivo. Probablemente ya haya notado que algo anda mal entre ustedes dos. Me quedé helada. Es así. Por eso quería que durmiéramos todos juntos, y por eso mencionó la situación de su compañero. Evan es muy inteligente y sensible. Probablemente sepa algo, y por eso está probando tus reacciones con la historia de su compañero.
Ruby tenía razón. Sosteniendo el té de leche, decidí en silencio encontrar una oportunidad para hablar con Evan. Pensé en las acciones recientes de Silas. ¿Acaso él también lo había percibido? Por eso ha estado saliendo temprano del trabajo y esperando abajo en mi oficina, luego recogiendo a Evan de la escuela, llevándonos al centro comercial después de la cena y caminando por el parque. Sentía como si volviéramos a ser como antes, los tres como una familia. Sin Nina ni su hija, sin Silas trabajando hasta tarde o de viaje de negocios. Entonces, Silas debió haberse dado cuenta de que su comportamiento estaba mal. Debió haber sentido su corazón cambiar, y su brújula moral lo devolvió a la familia. No es de extrañar que haya estado tan cariñoso últimamente. Pensar en esto me hizo sentir peor. Si tan solo, hace un año, cuando comenzó a interactuar con Nina, se hubiera dado cuenta de esto. Si no se hubiera desviado, si lo hubiera cortado y vuelto a la familia de inmediato. Pero no hay, sí. Sus mentiras, una y otra vez, permitieron que Nina se aprovechara. La forma en que miraba a Nina cuando estaban juntos era tan genuina, no podía ser fingida. En ese entonces, Silas se había dejado llevar. Aunque no había pasado nada entre ellos, aunque no habían dicho nada explícitamente, había una ambigüedad innegable entre ellos. Ha pasado casi un año. Si no hubiera visto esos vídeos, si hubiera dejado que las cosas se desarrollaran, ¿cómo habría sido? No puedo soportar pensar en ello. Las cosas como estás, una vez que empiezan, solo seguirán ocurriendo. Si esto escala a un punto irreversible, ¿qué tan humillante sería? Por eso, necesito cortarlo lo antes posible. Silas solía encontrar excusas para pasar tiempo con Nina y su hija. Ahora, de repente llega a casa a tiempo todos los días, a veces incluso esperándome abajo antes de que termine el trabajo. Realmente no estoy acostumbrada a eso. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que tuve un día así. Los hábitos en la vida son aterradores. Me he acostumbrado a estar en casa solo con los niños. Me he acostumbrado tanto a los horarios de Silas, sus viajes de negocios y cenas con colegas, llegando tarde una y otra vez. Ni siquiera recuerdo la última vez que dejé la pequeña luz encendida para él todas las noches. Siempre pensé que era porque Silas había sido ascendido y se había convertido en líder, y su trabajo se volvió más ocupado. Incluso me preocupaba por si no estaba comiendo bien, siempre pensando en formas de dejarle comida. Pero al final, estaba cocinando para otra persona. Hace que mis acciones parezcan ridículas. Me reí amargamente de mí misma. Me extendieron un pañuelo. Me quedé congelada por un momento, parpadeando, luego me llevé la mano al rostro, dándome cuenta de que mi cara estaba empapada de lágrimas. La gente es tan extraña. Antes de saber todo esto, pensaba en este hombre todo el tiempo, preocupándome por sus obligaciones sociales, preocupándome por su salud, temiendo que no estuviera comiendo bien. Pero una vez que me di cuenta de que todo era una mentira, lo único que sentí fue lo tonta e indigna que había sido. Mis esfuerzos, que no fueron correspondidos, me dejaron sintiéndome injustamente. Es posible que Silas haya regresado a la familia porque notó los cambios en ti. Se dio cuenta de lo que hizo mal y está tratando de compensarlo. Lo que Ruby dijo era exactamente lo que yo tenía en mente. Eso es exactamente lo que lo hace repugnante. Forcé una sonrisa, retorciendo la esquina de mi boca. No se trata solo de que dos personas estén juntas físicamente o duerman juntas para que cuente como una infidelidad. Se trata de cuando tu corazón se desvía, cuando, en cada momento de elección, pones a otra persona por delante. Cuando, entre dos mujeres, ya no soy su primera opción. Ya ha cometido infidelidad. La gente es egoísta. No puedo comprometerme por el bien de mi hijo. Ruby, antes de ser la mamá de Evan, sigo siendo Daisy. Daisy, que tiene una limpieza obsesiva. Ella ama a alguien con todo su corazón. Si la otra persona no es leal, ni siquiera por un momento de desviación, no puede aceptarlo. Amo, y quiero amar apasionadamente. Pero si la otra persona no lo merece, me iré de inmediato. Fui yo quien lo eligió.
Tomé el riesgo, y perdí. 10 años. Puedo perder, y puedo dejarlo ir. Me gusta mucho esto de ti. Ruby se levantó y me dio una palmada en el hombro. Otra noche sin dormir. Me di vueltas en la cama, incapaz de dormir, y finalmente me levanté, tomé el teléfono de Silas y me dirigí al baño. Cerré la puerta del baño tras de mí, sentándome en el inodoro un momento, sintiéndome aturdida. ¿Cuándo había necesitado hacer esto con Silas? Silas nunca se había protegido a sí mismo conmigo, así que entré fácilmente su contraseña y desbloqueé su teléfono. Pensé, en las novelas, cuando esto sucede, la esposa generalmente tiene que llegar tan lejos. Cuando una esposa descubre que su esposo le está siendo infiel, primero revisa su teléfono, encuentra la evidencia y luego la guarda tranquilamente como prueba para el divorcio. Al mirar hacia arriba, vi mi propio reflejo en el espejo, sosteniendo el teléfono, la luz del teléfono reflejándose en mi rostro inexpresivo. Mirando el rostro que se veía exactamente como el mío, de repente sentí una sensación de desconocimiento. Desplacé por todas sus aplicaciones sociales, no había nada. Incluso sus chats de WeChat estaban limpios. Silas había borrado todos los registros. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No entendía. ¿Es realmente tan difícil admitir cuando cometes un error? El dolor agudo en mi pecho me golpeó, e instintivamente apreté mi camiseta con fuerza. Un golpe en la puerta. Me levanté, mis piernas un poco débiles por estar sentada demasiado tiempo. Me apoyé en la pared mientras caminaba hacia la puerta, abriéndola lentamente. Luego le extendí el teléfono a Silas. Extendió la mano, tomando tanto mi mano como el teléfono con fuerza, no dejándome alejar. Pude sentir que su mano temblaba un poco. Daisy. La voz de Silas estaba áspera. Murmuró esas dos palabras, luego tiró de la esquina de su boca, pero no pudo decir nada más. Silas, lo sabes, ¿verdad? Miré a Silas, ofreciéndole una sonrisa amarga. Voy a hacer lo que ya has descubierto. Por eso eliminaste toda la evidencia. Si no hubieras hecho nada, ¿por qué sentirías suficiente culpa para eliminarlo? Una ola de impotencia se extendió desde mi pecho, y dejé de luchar. Silas soltó mi mano y me abrazó con fuerza. No, Daisy, lo borré para que no lo malinterpretaras. Te juro que no pasó nada entre Nina y yo. Todo es un malentendido. ¿Por qué lo borraste? No hace eso que sea aún más sospechoso. Subí la voz, burlándome de él con dureza. Si Sila fuera realmente tan inocente como decía, ¿por qué borrar los registros? ¿No sería mejor ser abierto y honesto? Pisé con fuerza el pie de Silas, le empujé el teléfono en las manos y lo aparté. No lo hice. Daisy, no lo hice. Silas gritó, pero mientras explicaba, su voz se fue suavizando. No me condenes así. Créeme, solo me preocupaba por Nina porque es de mi ciudad natal y vive al lado. Míralo, ni siquiera se creía sus propias palabras, ¿cómo iba yo a confiar en él? Viendo a Silas de esta manera, estaba completamente decepcionada. Preocuparte por ella, hasta el punto de que su hija te llame, papá. Lo miré fríamente. Eso fue solo una broma. Lo dijo porque la niña dijo que no tenía papá. Me dio pena por ella, y Nina me llamó en broma su padrino. Silas, deja de intentar arreglar esto. Miré hacia arriba, con expresión tranquila. Daisy, no lo hice. Te amo, amo a Evan, no voy a dejarte. Silas no tuvo más opción que apretar mi mano con fuerza, su voz quebrada. No estoy de acuerdo. No te voy a divorciar. Después de decir esto, tropezó hacia el dormitorio, apartó la manta y se tumbó. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera mal. Como si todo fuera lo mismo que antes, cerró los ojos e intentó dormir. Sonreí amargamente y suspiré. Ya no le presté más atención, ni cerré la puerta del dormitorio. Me di la vuelta y entré en la habitación de Van. Este es el mundo de los adultos. No importa cuán destrozado estés,
después del dolor desgarrador del alma, al día siguiente aún tienes que levantarte a tiempo y hacer todas las cosas que deben hacerse. Nunca pensé en dejar a Silas. No puedo negarlo, incluso ahora, todavía lo amo. Así que, cada día cuando me despierto, es una tortura. La ironía es que, para evitar el divorcio, él elige escapar, incluso quedándose tarde en el trabajo todos los días. Cuando estaba lista para sentarme y hablar con él, inesperadamente se peleó con un compañero por un viaje de negocios. Esto me dio la oportunidad perfecta, y había estado preparándome durante varios días para hablar con Evan. Justo cuando iba a mencionarlo, la profesora de la escuela me llamó. Dijo que Evan había estado soñando despierto en clase últimamente. Sus ojos se fijaban en la pizarra, mirando en blanco, como si estuviera perdido en sus pensamientos, sin escuchar a la profesora. La profesora sospechaba que era porque su buen amigo se había transferido a otra escuela, y probablemente se sentía triste. Sugería que nosotros, como padres, prestáramos atención y tratáramos de consolarlo, ya que los niños tienden a olvidar las cosas rápidamente, y debería mejorar con el tiempo. Pero yo sabía que no era eso. Evan era sensible, y tenía la sensación de que era la atmósfera en casa lo que le había hecho notar algo. Ya no tenía interés en trabajar, así que me tomé un permiso y conduje hasta la escuela, esperando fuera hasta que Evan terminara las clases. Lo llevé a un restaurante privado cercano. Como aún era temprano y no había mucha gente, encontramos un asiento con buena vista. Después de pedir, miré a Evan, que estaba sentado derecho frente a mí. Evan, sí, solo si mamá y papá tuvieran que separarse, estaría bien para ti. Hablé suavemente, tratando de sondear sus sentimientos. Al escuchar mis palabras, sus ojos se enrojecieron al instante, y me miró, preguntando con cautela, «Mamá, ¿ya no me quieres a mí ni a papá? ¿Vas a abandonarme? ¿Cómo podría hacerlo? Siempre serás el pequeño tesoro de mamá y papá. No podría abandonarte nunca». Me moví para sentarme junto a él, me incliné y lo abracé, mi tono suave. «Entonces, ¿ya no quieres a papá? ¿Papá ha sido infiel?» «No digas eso. No hay nada de eso». Cuando me escuchó, suspiró suavemente, envolviendo sus brazos alrededor de mí, aferrándose con fuerza a los lados de mi ropa. Bajé la cabeza para mirarlo. Aún era tan pequeño, y me sentí tan cruel. Pero no tenía otra opción, tenía que hacer esto. La única manera de compensarlo sería amándolo más en el futuro. Él era mi todo, así que tenía que ser exhaustiva. Tu papá y yo ya no podemos vivir juntos por algunas razones, así que tenemos que separarnos. Cuando seas mayor, lo entenderás. Cuando dos personas están juntas, no importa cuánto se amen, la felicidad es lo más importante. Toqué suavemente su frente con la mía, luego le acaricié el cabello. La rugosidad de mi palma me hizo frotarlo de nuevo. ¿Mamá está triste últimamente? No has comido mucho, y a menudo suspiras cuando estás sola. Su pequeño rostro frunció ligeramente el ceño, como si pensara. Luego habló de nuevo, moviéndose inquieto, como si no estuviera seguro. Si tú y papá se separan, ¿seguiremos siendo una familia? Al escucharlo, me detuve por un momento, luego sonreí. Fue como si se encendiera una bombilla en mi cabeza. De repente, me sentí tranquila. Siempre seremos una familia. Eso nunca cambiará. La situación de tu compañero Tapko es diferente a la nuestra. Le di una palabra de consuelo. ¿Es como nosotros con el abuelo y la abuela, o con los abuelos por el lado de mamá? Evan me miró, su tono medido, como si hubiera pensado cuidadosamente antes de preguntar. Sí, justo como ellos. No vivimos juntos, pero seguimos siendo una familia, y podemos enviar mensajes o hacer videollamadas todos los días. Si separarse de papá hará que mamá sea más feliz, entonces está bien que tú y papá se separen. La maestra dice que el mundo de los adultos es complicado, y todo lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nosotros mismos, estudiar bien y ser felices. Esa es la mejor forma en que podemos amar a mamá y a papá. Habló en serio, su expresión era sincera. Tu maestra tiene razón.
Sonreí débilmente, sintiendo un alivio secreto, y empujé el jugo que el camarero había traído hacia él. Al fin, pudimos comer en paz. Sila seguía fuera en su viaje de negocios. Nunca me di cuenta de que era un hombre tan irresponsable. Sentí que todo el amor que había dado durante los últimos 10 años había sido malgastado. No esperaba que Nina se pusiera en contacto conmigo en este momento. No hubo confrontaciones amargas entre la esposa y la amante, ni dramas delicados del amante. Ambas esperábamos tranquilas a que la otra hablara. Me recliné en mi silla, observándola frente a mí. Ya no era la mujer simple que tocó mi puerta hace 2 años. Ahora, se maquillaba y vestía con elegancia. Aunque trataba de esconderlo, la frialdad y la indiferencia en sus ojos eran inconfundibles. Al final, no pudo evitar hablar primero. No quiero destruir tu familia, pero necesito un hombre. ¿Qué es esto? Nina terminó de hablar y alcanzó el vaso frente a ella, frotando repetidamente el borde con el pulgar. Cuando era niña, era hija única en la familia, nunca sufrí realmente. Me casé joven. La familia de mi exmarido era bastante acomodada, así que me quedé en casa a criar a los niños después del matrimonio. Pero luego él me engañó, se enamoró de alguien más joven y bonita, y se divorció de mí para casarse con ella. Todo estaba a nombre de sus padres, así que cuando nos divorciamos, solo me quedé con mi hija y nada más. Cuando regresé a casa de mis padres, tuve que aguantar sus constantes quejas. No lo aguanté, así que decidí irme con mi hija y alejarme de ellos. Pero como mujer con un hijo, ni siquiera podía encontrar un trabajo decente en un lugar nuevo. Soy perezosa, y no me gusta el trabajo agotador. Me quedé sin palabras, mi visión del mundo se rompió por su lógica. ¿Cómo alguien puede ser tan descarada y hacerlo sonar tan natural? No se siente agotada viviendo así. No lo entendía. Entonces prefiere ser una tercera persona. La miré con desdén, mi tono sarcástico. Se congeló por un momento antes de recuperar rápidamente la compostura. No estoy pidiendo tu perdón. Quería encontrar a alguien soltero, pero Silas, él es el único que respondió. Entonces, no solo tenía la intención de seducir a una persona, al final, solo Silas le dio esperanza, y ahora haría cualquier cosa para retenerlo. Ella giró la cabeza para mirar por la ventana, su expresión insensible, y dijo débilmente, mientras me facilite las cosas y le dé una buena vida a mi hija, ¿qué importa lo que digan los demás? Era difícil de creer, pero se sentía tan patético. A ti no te importa, pero ¿qué pasa con tu hija? Ella todavía es tan joven. ¿No te da miedo que se entere de que su madre fue la que destruyó la familia de alguien? ¿Qué te odiará y se avergonzará de ti? ¿Qué sabes tú? Mientras pueda hacer que lleve bonitos vestidos de princesa y la envíe a las clases que le gustan, ¿qué más tiene que quejarse? ¿Tú crees que quiero vivir así? No quería nada de esto. Me arrepiento de haberme divorciado de él. Los hombres que engañan y luego se arrepienten solo aparecen en las novelas. En la vida real, una vez que un hombre engaña, no puede esperar a que pidas el divorcio. Se rió fríamente. Mi ex y yo acabamos de firmar los papeles del divorcio, y luego se fueron directamente a registrarse para casarse. Cuando nos divorciamos, primero prometieron la pensión alimenticia todos los meses, luego vino cada 2 o 3 meses, y finalmente, dejó de llegar por completo. Cuando fui a pedirla, dijeron que no había nada. Cuanto más hablaba Nina, más enojada se ponía, y parecía que me trataba como su terapeuta. Pero luego, lo que dijo a continuación me sorprendió de nuevo. No me importa si tú y Sila se divorcian, siempre que él siga siendo como antes. No hemos hecho nada. Ni siquiera nos hemos tomado de las manos. No me meteré en su cama, pero si lo necesita, lo haré. Mientras él esté allí, en esa casa. No lo podía entender. Y no lo podía aceptar. Solo sentía repulsión. Eres realmente algo más. Después de hablar, me levanté y me di la vuelta para irme, sin querer quedarme a su lado ni un segundo más. ¿Esta mujer es realmente tan rara? Pensé que era la amante que venía a provocar, pero en cambio. Ella realmente se atreve a pensar así.
Ruby cruzó los brazos y se estremeció. Cualquiera con una visión del mundo adecuada no tendría esos pensamientos. Consulté a un abogado. Me dijeron que mientras Silas no esté de acuerdo, no hay forma de divorciarse. Últimamente, él me ha estado evitando, así que no tuve más opción que enviar al niño a casa de los abuelos para el fin de semana y luego ir a la empresa de Silas para confrontarlo. Para mi sorpresa, me encontré con Nina, quien le estaba llevando el almuerzo. Cuando Silas me vio, instintivamente empujó a Nina, pero calculó mal su fuerza, y Nina cayó al suelo. Silas la miró, sin intención de ayudarla a levantarse, y caminó directo hacia mí. Daisy, estás aquí. Parecía que mi presencia hizo feliz a Silas, y emocionado, tomó mi mano. Miré hacia arriba y vi a Nina, todavía en el suelo. La comida que llevaba se había derramado por todas partes, el aceite y la sopa salpicando sobre su elegante ropa, dejándola completamente desarreglada. Eché un vistazo rápido y luego volví a fijar mi mirada en Silas, que me tomaba de la mano, y él rápidamente la soltó. Suspiré y levanté el mentón hacia Nina. Ayúdala a levantarse primero. Daisy, no es lo que piensas. No sabía que ella venía hoy. Nunca ha venido antes. Mientras comenzaba a caminar, Silas volvió a tomar mi mano, explicando desesperadamente. De verdad. Tienes que creerme, Daisy, no sabía que ella venía. Iba a pedirle que se fuera, pero luego llegaste tú. Ya que estamos todos aquí, ¿por qué no hablamos? Miré a Nina, que seguía agachada en el suelo. Su expresión era sutil, compleja. Mirando a los tres sentados alrededor de la mesa de café, la posición formaba un delicado triángulo. Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de mi boca mientras los observaba, mi mirada llena de diversión burlona. Con un movimiento brusco, coloqué mi teléfono sobre la mesa. Silas se puso tenso e inmediatamente se desplazó hacia donde yo estaba sentada. Abrí mi teléfono y comencé a pasar por los vídeos cortos de Nina. Silas, dices que estoy equivocada contigo, pero, ¿te atreves a responderme a mi pregunta? Claro que me atrevo. Respondió rápidamente, su tono firme, sin vacilar. Desde mediados del año pasado, tu salario ha subido más de 2,000. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando me conmovió lo mucho que me dabas todo tu salario cada vez, sin dinero para ti, y cuando te dije que guardaras algo para ti, te reíste de mí. En el último año, ¿dónde fue ese extra de 2,000? ¿Puedes explicármelo? No lo. La mirada de Silas titubeó, y rápidamente miró a Nina, luego bajó la cabeza. La confianza que tenía antes desapareció, y claramente no esperaba que le hiciera esa pregunta. Tal vez pensó que había hecho sentar a Nina aquí para hablar sobre infidelidades. ¿Lo gasté? Silas guardó silencio, su rostro se puso rígido mientras me miraba. Ya sabes, con todos los viajes de negocios y cenas con clientes y eso. Sonreía el hombre frente a mí, que solía sonrojarse con una mentira pequeña, pero ahora mentía sin pensarlo dos veces. Silas, sigues mintiéndome. Esos 2,000 no los gastaste tú, fueron para Nina, ¿verdad? ¿No te sientes culpable por lo que acabas de decir? Después de hablar, miré a Nina, quien no lo negó. Silas, el salario fue dado voluntariamente, pero nunca restringí tus gastos. Piénsalo, en los últimos 2 años, aunque siempre transferías tu salario a mí, al final, la mayoría de él te fue devuelto en partes. A veces, ni siquiera te dejaba la mitad. Cada vez que decías que ibas a invitar a los colegas a cenar, no te transfería dinero. Los observé fríamente, uno lucía desorientado y perdido, el otro indiferente. Le pregunté fríamente a Silas, ¿realmente saliste a cenar con tus colegas? Silas abrió la boca varias veces pero permaneció en silencio. Aún no respondía. Realmente no estaba buscando una respuesta de él. Silas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que pasaste tiempo con tu hijo, además del tiempo que fuiste a ver las flores de colza? Al escuchar estas palabras, el cuerpo de Silas se tensó. Me miró, sorprendido. En sus ojos, además del pánico, también había culpa.
Pero, ¿cómo iba a dejarlo ir ahora? Cada vez que decías que estabas demasiado ocupado con el trabajo para regresar a casa, ¿dónde ibas realmente? Cuando salías de compras con ellos, ¿alguna vez pensaste en tu hijo? Con cada pregunta que le hacía, abría otro vídeo, mostrándoselo a Silas. Estaba sorprendido. Cuando dijiste que estabas demasiado ocupado en un viaje de negocios para encontrar tiempo, cuando no podías ni siquiera dedicar una tarde, en realidad estabas en el zoológico con ellos. ¿Recuerdas la foto en la entrada del zoológico? Estaba sosteniendo a la hija de Nina, esperando en la fila para una atracción. Ese era el zoológico favorito de Van. Incluso habíamos caminado hasta la entrada, pero no quiso entrar porque estaba esperándote. Dime, Silas, si Van supiera que su papá no lo llevó al zoológico porque estaba con el hijo de otra persona, ¿qué crees que sentiría? Ah, y sobre la actividad padre-hijo, Evan te esperó por esto, pero escuché que esta actividad se canceló este año. En el vídeo, Silas corría con Luna. Su alegre «papá, vamos», resonaba por la oficina. Una sonrisa maliciosa se curvó en la esquina de mis labios. Me pregunto si esto lo golpeará profundamente en el corazón, tal vez será el arrepentimiento que llevará consigo el resto de su vida. Silas salió de su zoc y tragó, como si su garganta estuviera seca. Después de un largo rato, se giró rígidamente y miró a Nina. ¿Por qué enviaste estos? Los labios de Nina se movieron, sus ojos se llenaron de lágrimas que estaban a punto de caer, pero habló con una falsa compostura. Te dije que iba a publicar un vídeo corto. Dijiste que estaba bien, que lo publicara. Cuando instalé las cámaras, tú también estabas allí. Silas entró en pánico, explicando rápidamente. No lo sabía, Daisy. No sabía que Nina iba a publicar estos. Si lo hubiera sabido, no la habría dejado. Sonreí fríamente, sintiéndome completamente indiferente. Si ella no los hubiera publicado, ¿existiría todo esto? Debería agradecer a los grandes datos, agradecer la necesidad de compartir. De otro modo, ¿cómo podría haber descubierto la suciedad de Silas? ¿Verdad, Nina? Miré a Nina, que tenía la cabeza baja, como perdida en sus pensamientos. Cuando me escuchó llamarla, levantó la cabeza. Su expresión era impasible, y después de un largo silencio, se rió ligeramente. El vídeo fue tomado y publicado por mí. Silas ha sido muy considerado con nosotros. Nos ayudó cuando más lo necesitábamos, y le estoy muy agradecida. De hecho, me he sentido atraída por Silas durante nuestro tiempo juntos. Es un hombre excepcional, y gustarle simplemente se siente natural. Pero nunca hemos cruzado los límites, ni hemos hecho nada inmoral. Después de decir esto, Nina cubrió su rostro con ambas manos, como si yo fuera la irracional en esta situación. Cuando Nina habló, Silas, que había estado visiblemente nervioso, ahora tenía los ojos enrojecidos y una expresión de queja. Suspiré sin poder evitarlo, llena de decepción. Silas, no se trata solo de que tú y Nina durmieran juntos y lo llames infidelidad. Mira todo lo que has hecho, cada mentira que has dicho, ¿cómo no es eso infidelidad? Tiré mi teléfono frente a Silas, donde el vídeo estaba reproduciéndose, específicamente la parte con la escena de la portada del libro. Toqué la sección de comentarios. Silas miró los comentarios, su rostro se puso blanco al leer. Las respuestas de Nina en los comentarios eran sutiles pero claramente guiaban a todos para que creyeran que Silas era su esposo. Silas, déjame preguntarte, ¿qué es más importante para ti, yo y Evan, o Nina y su hija? Por supuesto, soy yo y Evan. La respuesta era indiscutible. Incliné la cabeza, miré a Silas con una sonrisa burlona. Pero cuando nos dijiste que estabas trabajando horas extras, en realidad estabas con ellos, ¿verdad? Silas se tensó de repente, agarrando mis manos desesperadamente, sin querer soltarlas. Solo sentí lástima por Luna, que no tiene padre. Nina está criando a una niña sola, y solo quería ayudar. ¿Cuándo ayudaste a Nina, alguna vez pensaste que yo también estoy criando a un hijo sola? ¿No te pareció lamentable para mí? Pero me tienes a mí. ¿Me tienes?
Te tengo, pero has estado conmigo. Los ojos de Silas se pusieron rápidamente opacos y derrotados. Luna no tiene padre, así que fuiste a ser su padre. La llevaste al parque de diversiones, asististe a su día deportivo de padres e hijos, le ayudaste con la tarea, pero cuando hacías todo eso, Evan no tenía padre. Silas, tenías tiempo para ellos, pero no para tu propia esposa e hijo. Vas a ser de padre para el hijo de otra persona, pero Evan, cuyo padre está ahí, termina sintiendo que no tiene uno. Silas soltó mis manos, su rostro pálido. Yo. Lo siento. Lo siento, Daisy, lo siento a ti y a Evan. Lo miré calmadamente, ni siquiera sintiendo enojo. Entonces, Silas, déjanos en paz, y tendremos a alguien con nosotros. Lo siento. Silas se desplomó, cubriéndose la cara con las manos, y los sollozos salieron entre sus dedos. Estaba llorando. Nina miró en incredulidad, observando a Silas llorando. Levanté la vista y le lancé una mirada fría, mi voz afilada. ¿Es esto lo que querías, Nina? Destruiste una familia feliz. Nina salió de su shock, levantándose repentinamente y dándose la vuelta rápidamente, casi huyendo. Silas aceptó el divorcio. Pero recientemente, cuando me vio, la culpa en sus ojos había sido reemplazada lentamente por un toque de resentimiento. Probablemente me estaba culpando por no darle una oportunidad. Pero ya no me importaba. Evan decidiría con quién viviría en el futuro, y compartiríamos la custodia. Yo quiero vivir con mamá. Mamá me necesita más ahora. Su expresión era seria y solemne mientras me miraba con determinación. Su comprensión de la situación era como una corriente cálida, trayéndome consuelo infinito. Antes de poder emocionarme, sus siguientes palabras me hicieron odiar aún más a Silas. Papá, me dijiste que Luna no tiene padre, por eso tienes que cuidarlos más. Pero papá, aunque yo tenga un padre, estoy peor que Luna porque ella tiene a su padre con ella, y yo no tengo el mío. Lo miré a Silas con los ojos llenos de furia. ¿Cuánto tiempo le has estado diciendo esas cosas a Evan? Cuando yo necesitaba un padre, tú estabas con Luna. Pero siempre he tenido a mi madre a mi lado. Cuando Silas escuchó las palabras de Evan, se desplomó por completo. Frente a Evan, lloró. Lo siento, Evan. Papá estuvo mal. Papá, siempre te amaré. Incluso si no vivimos juntos, siempre seremos una familia. Los hombres de verdad no lloran. Papá, tienes que asumir la responsabilidad de tus elecciones. Eso es lo que Silas le había dicho a Evan. Cuando Evan estaba en segundo grado, desarrolló interés en el baloncesto y nos rogó que lo inscribiéramos en una clase extraescolar, como sus compañeros. Luego, el fin de semana, había un partido de baloncesto que coincidía con el cumpleaños de mi madre. Evan estaba dividido y lloró, y fue entonces cuando Silas le dijo esas palabras. Incluso durante el periodo de reflexión del divorcio, Silas se había mudado. Desde entonces, los vídeos cortos de Nina dejaron de actualizarse, y sus transmisiones en vivo también fueron pausadas. Silas no se llevó nada, y los ahorros seguían conmigo. Solo empacó su ropa y algunos objetos personales antes de irse. Nada más cambió en casa, y Evan parecía no verse afectado. Pero Silas seguía insistiendo en esperarme todos los días después del trabajo para recoger a Evan de la escuela, y luego se iba después de la cena. Silas, no tienes que hacer esto. Solo recoge a Evan de la escuela. No me esperes después del trabajo. ¿No se supone que el trabajo está más ocupado después de tu ascenso? Su mano, que estaba abriendo la puerta del coche para mí, se detuvo por un momento. Luego, se dio la vuelta, abrió la puerta y me dio una sonrisa forzada, una incluso peor que llorar. Al menos durante este periodo de 30 días, déjame pasar tiempo con ustedes. No dije nada más y simplemente me subí al coche. Silas cerró la puerta y corrió hacia el asiento del conductor. Encendió el coche, y como siempre, no hablamos durante el trayecto. Conocí a Silas en la universidad, y desde enamorarnos hasta casarnos, estuvimos juntos más de una década. Siempre pensé que envejeceríamos juntos.
pero en algún momento, la distancia entre nosotros comenzó a ampliarse, y él se fue alejando cada vez más. Desde que nuestros padres se enteraron de nuestro divorcio, han estado llamando para tratar de convencerme. Dicen que Silas es una buena persona, que no tiene malos hábitos. Que él y Nina no han cruzado ninguna línea, que mientras corte contacto con ella, debería tratar de perdonarlo. Todos me dicen que piense en el niño, la familia original es mejor para su crecimiento. Dicen que hemos estado juntos tantos años, que las dificultades ya pasaron, y que debemos entendernos y seguir adelante con la vida. Pero nadie ha dicho nunca, piensa en ti misma. ¿Soy feliz continuando así? Solo saben aconsejarme reconciliación, nunca divorcio. ¿Por qué seguir pretendiendo? ¿Pretendo, y qué? Simplemente ya no puedo soportarlo más. Di todo por una persona, y él me tiene a medias, con el corazón dividido. Si no puede ser leal a mí, ¿por qué seguir humillándome? El día antes de que terminara el periodo de reflexión, Silas condujo un poco más, luego estacionó, se dio la vuelta y me miró. Agarró el volante con fuerza, su rostro pálido, los ojos rojos, y sus cejas y ojos mostraban agotamiento. Daisy, no podemos divorciarnos. Miré por la ventana del coche hacia los árboles junto a la carretera, sus hojas verdes recién nacidas llenas de vida. No quería estar atrapada en un rincón, perderme en enredos emocionales y un día convertirme en alguien que despreciara. Con un suspiro, me volteé para mirar a Silas. No quiero odiarte, y no quiero que destruyas la versión pasada de Silas. ¿No podemos guardar lo mejor de cada uno? Levanté la mano para detenerlo de hablar. Silas, Nina pasó todo un año acercándose a ti, haciéndote el padre nominal de su hija, quitándote tiempo con tu familia. ¿Crees que estás siendo maltratado? ¿Quieres decir que no ha pasado nada entre ustedes dos? Por el resentimiento que ocasionalmente se veía en su rostro estos últimos días, podía darme cuenta de que me culpaba. ¿Has visto seriamente esos vídeos cortos que Nina publicó? Después de verlos, ¿todavía crees que eres inocente? Si le diera a Nina otro año, ¿aún crees que no ha pasado nada entre ustedes? ¿Cuánto más tengo que soportar esto? Silas, nunca dudé de tu amor por mí y Evan, pero no puedo soportar ni el más mínimo cambio en tu corazón. Nunca debiste habernos dejado atrás por otra persona. No puedo imaginar qué pasaría si esto sigue así. Las personas que se aman nunca quieren separarse. Pero no quiero pensar en las palabras de Nina cada vez que te vea en el futuro. Mi amor me convertiría en una persona completamente diferente. ¿El divorcio no es mi forma de salvarme? Silas apretó los dientes, sus ojos llenos de ira apenas detectable, antes de que su expresión cambiara a una de dolor y sufrimiento. Daisy, admito que crucé una línea con Nina, pero nunca ha habido nada inapropiado entre nosotros. ¿Me estás acusando injustamente, y no se me permite sentirme agraviado? Ambos nos quedamos en silencio, mirando los coches fuera en la carretera. Después de un largo rato, aparté mi mirada de la ventana, lo miré a él y hablé suavemente. Silas, ¿puedes realmente decir que eres inocente? Él apretó los labios sin hablar, bajó lentamente la cabeza contra el volante, sus hombros temblando ligeramente. Instintivamente extendí la mano para tocar su hombro, pero luego me detuve, dejando que mi mano cayera mientras miraba de nuevo hacia la ventana, esperando en silencio a que se calmara. Pensé, nuestra historia había terminado aquí. Después de que Silas y yo obtuvimos nuestro certificado de divorcio, casi no tuvimos contacto. Cada vez que venía a recoger a Evan, mantenía distancia. Era como si él intentara vengarse de mí, ni siquiera se acercaba. Cada vez, simplemente nos asentíamos desde lejos. Luego, pareció estar ocupado y dejó de venir a recoger a Evan. A veces, cuando los abuelos querían ver al niño, yo enviaba a Evan a sus abuelos. Al mirar atrás, no lo había visto en más de 6 meses. Dejé de seguir su vida. Nuestros amigos en común comenzaron a evitarnos, con sus eventos careciendo de mi presencia, y mis reuniones sin él. Hasta, un año después. En un día muy ordinario, uno de los amigos en común de Silas me envió un mensaje. Tengo noticias, no lo creerías.
Primero envió un emoji de mirar alrededor, luego continuó diciéndome. Silas en realidad se casó con Nina. No mucha gente lo sabe. Escuché que solo se casaron sin una boda, pero después de casarse, por alguna razón, Silas empezó a tratar mal a Nina. Menos de medio año después, Nina le fue infiel. Esta vez, la esposa los atrapó en la cama. Me quedé atónita mientras leía el mensaje. No me esperaba que Silas se casara con Nina. Pero la infidelidad de Nina era solo cuestión de tiempo. Cuando una vez mencionó que se arrepentía de haberse divorciado de su esposo porque él le fue infiel, supe entonces que su carácter llevaría su vida a ser muy diferente entre la primera mitad y la segunda. La esposa de la otra mujer lo sorprendió en la cama, y Nina, desnuda, le arrancaron el pelo y la golpearon brutalmente. El amigo habló con malicia y alegría. Todos despreciaban el comportamiento de Nina. Algunos amigos ni siquiera se mantenían en contacto con Silas después de nuestro divorcio. La próxima vez que vi a Silas, sus ojos estaban hundidos, sus párpados oscuros, como si no hubiera descansado bien en mucho tiempo. Me divorcié de Nina. Oh. No estaba interesada y solo quería irme. Ruby y los demás me estaban esperando para que fuera a ponerme pestañas postizas. Pero Silas me agarró el brazo con fuerza. No estaba con Nina porque me gustara. Siempre me acusaste de engañarte, y pensé que era injusto no hacer nada, así que me junté con ella. Pero ahora, ella ha encontrado a alguien más, así que ya no me molestará. Daisy, ¿podemos empezar de nuevo? Demos a Evan una familia completa. Mis valores fueron una vez más remodelados por Silas. No es de extrañar que pudiera estar con Nina, son de la misma madera. Respiré profundamente, cerré los ojos para calmarme y me dije a mí misma que no valía la pena enojarme por una persona así. Pensaba que conocía a Silas, pero ahora me doy cuenta de que nunca he conocido a este hombre. Cuando abrí los ojos de nuevo, me liberé de su agarre con fuerza. Ya no podía permanecer indiferente. ¿Cómo puede haber una persona tan descarada? Sin dudarlo, levanté la mano y le di una fuerte bofetada. Silas, simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Es imposible entre nosotros, nunca va a suceder. ¿Lo entiendes? Nunca borraré el hecho de que eres el padre de Evan. Nadie puede reemplazar eso. Silas se quedó paralizado por un momento. Probablemente nunca me había visto así. Sentí cada uno de mis dedos temblando, instándome a darle otra bofetada. Y efectivamente, lo hice. Después de la segunda bofetada, Silas de repente agarró mi mano con emoción. Daisy, adelante, si eso te hace sentir mejor, golpéame tan fuerte como quieras. Silas. Lo interrumpí bruscamente. Déjame en paz. No me hagas arrepentirme de haberte amado alguna vez, ¿está bien? No eches al viejo Silas de mi corazón. Por favor. Silas me miró, sus ojos lentamente se humedecieron. Tomó mi mano, presionando su rostro contra mi palma, frotándola suavemente, como todas las veces antes cuando tocaba su rostro. Eso era algo que solía hacer antes de que nos divorciáramos. En ese entonces, lo amaba. Disfrutaba acariciando su rostro. Pero ahora, rápidamente retiré mi mano, y sin dudarlo, la limpié repetidamente en mis pantalones frente a él. Di unos pasos hacia atrás, distanciándome de él. Silas pareció de repente perder fuerzas. Su espalda se encorvó, y su voz tembló. ¿De verdad me odias tanto ahora, Daisy? Cuando te veo, todo lo que puedo pensar es en ti y Nina, los tres juntos. Siento una reacción física e instintivamente la resisto. Abrí la grabación de la reunión con Nina en mi teléfono. Al escuchar las palabras de Nina, Silas bajó la cabeza, permaneciendo inmóvil, derrotado. Silas, ¿todavía no entiendes por qué quiero el divorcio? Escuchaste la grabación, ¿verdad? Nina no solo encontró un hombre. Tú fuiste el único que respondió. Estás casado. Deberías haber mantenido los límites, pero tú, ¿por qué no puedes hacer lo que todo el mundo puede? Silas levantó la cabeza confundido, sus ojos vacíos fijos en la distancia,
como si estuviera perdido en sus pensamientos. Atragantándose con sus palabras, dijo, siempre has sido tan excelente, independiente, incluso desde la escuela. Yo solo disfrutaba ser dependido por una mujer. Terminé la frase de Silas por él. Pero Silas, ¿recuerdas por qué nos juntamos? ¿No te atraía mi personalidad? Te gustaba mi independencia y decisión, por eso estuviste conmigo, ¿verdad? Sigo siendo esa persona. No he cambiado. Silas, nunca he sido el tipo de mujer que se aferra a un hombre. Si eso es lo que te gusta, entonces tú y Nina son una pareja perfecta. Pero si me gustas como soy, entonces no deberías haberte involucrado con ella. El mundo no está lleno de tentaciones solo por los hombres. Hay muchas personas destacadas a mi alrededor, pero después del matrimonio, ¿me viste alguna vez coquetear con alguien? Si ni siquiera puedes entender los límites básicos, entonces no pierdas mi tiempo. Soy increíble, merezco algo mejor. Vete. No oculté mi disgusto por él. Silas se alejó derrotado. Me di la vuelta y caminé en dirección opuesta, distanciándome lentamente de él. No mucho después, me enteré de la noticia de la muerte de Nina. Nunca esperé que las cosas estallaran más de lo que sabía. Esta vez, el hombre con quien Nina había engañado era de la misma ciudad que ellos. Casi me caigo de incredulidad. Era indescriptible. Ni siquiera un conejo comería la yerba cerca de su madriguera, pero Nina, ella era una loba que no le importaba lo que comía. Se decía que él era alguien que no había visto en años. Su familia había hecho una fortuna con un proyecto de demolición. Nina había sido su primer amor. Se reencontraron en una reunión de clase durante el Año Nuevo, y de alguna manera, Nina se involucró con él. Luego, su esposa se enteró, pero no habló de divorcio. El hombre solo jugaba con Nina, no la tomaba en serio, y no quería divorciarse de su esposa para casarse con ella. Inesperadamente, Nina realmente se enamoró de él esta vez, y se aferró a él, sin querer dejarlo ir. No mucho después de una acalorada discusión, ambos murieron en un accidente de coche. Y la hija de Nina, que siempre llamaba a los demás, papá, fue enviada a un orfanato. Me sentí aliviada de haber superado rápidamente lo que pasó. Dejé ir el pasado. No me atrapé en él, enredada con Silas, viviendo una vida de dolor interminable. Ahora, solo estamos Evan y yo en esta casa. No tenemos que esperar que nadie llegue a casa, y no tengo que pensar en cómo salvar las obras. Evan va a la escuela, y yo trabajo. Cuando Evan tiene vacaciones, descanso. Puedo llevarlo a donde queramos ir, sin esperar el horario de otra persona. Me he dado cuenta de que muchas cosas no requieren la compañía de un hombre. Mientras sea capaz y sobresaliente, la vida solo mejorará. Epílogo de Silas. Silas, ¿cómo puedes mirarme aún a la cara y decir que me amas? Puedes dejar de repugnarme. Finalmente agoté el amor de Daisy por mí. Después del divorcio, cada vez que nos encontrábamos, ella aún sonreía y me sentía. Pero desde que le dije que me casé con Nina por despecho debido a sus palabras, desde ese momento, solo había odio en sus ojos hacia mí. Me arrepiento de la primera vez que le mentí a Nina cuando la ayudé. Una vez que empiezas con una mentira, terminas diciendo incontables otras. Y así, las mentiras crecieron y crecieron. Dejé de caminar y me di vuelta para mirarla mientras se alejaba. Daisy. Al escuchar la voz, se detuvo, pero no se giró. ¿No puedes aceptarme ahora? Lo que no puedo aceptar es la persona en la que te has convertido. Sus palabras fueron claras y decisivas, y dio otro paso, alejándose con claridad. La luz esperanzada en mis ojos se apagó lentamente. Ella nunca me perdonará. Sé que he cerrado todas las posibilidades entre nosotros. Las mujeres son realmente extrañas. Cuando te aman, eres su todo, y pueden tolerar todos tus defectos. Pero cuando dejan de amarte, pueden convertirse en la persona más despiadada hacia ti. Más tarde, pensé de manera patética que mientras me mantuviera cerca de ella, con nuestra base emocional pasada, esperaría el día en que se ablandara. Pero al final,
todo lo que obtuve fue la noticia de su nuevo matrimonio. El final.